Vamos a, vamos a orar. Hermana Abigail, le cedo el honor de dirigir esta oración en nuestra primera entrega, nuestra primera reflexión, ¿no? De esto y sobre todo, bueno, vamos a orar primero. Vale. Señor Jesús, Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos la honra a Dios, alabanza a ti, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesús, oh Jehová de los ejércitos, reconociendo que tú eres el creador del cielo y de la tierra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú en esta hora, moviéndote en nuestras vidas, en nuestros corazones, que seas tú tomando el control, Jesucristo, de todo lo que vamos a hacer. De reflexión, Dios mío, a la que vamos a entrar en esta hora, mediante tu palabra, que sea tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría, el discernimiento de lo que tú realmente quieres que nosotros entendamos mediante tu palabra. Que seas, Señor Jesucristo, poniéndonos un espíritu de entendimiento, de sabiduría en nuestras vidas, que sea de bendición, que aprendamos de ti, que sea revelado el propósito que tienes para con nosotros en esta tierra. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos. Amén. Pues ahora sí vamos a entrar en lo que va a venir siendo materia, ¿no? De esto que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a hacer básicamente un breve análisis, ¿no? Muy superficial, muy, pues a como vayamos leyendo, vamos a interpretar la palabra, claro, siempre con la, la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestras vidas. Y vamos a, sobre todo, a meditar y reflexionar en lo que Lucas escribía, porque pues fue Lucas el que escribió Hechos, pero cuando conoció a Pablo, se maravilló de Pablo. Sí, claro, y aparte de que Lucas acompañó en sus viajes misioneros a Pablo, claro que sabía de lo que estaba hablando cuando escribió sobre Pablo. Digo, aquí la hermana Abigail es la que tiene más, de noción de lo que sucede en la vida de Pablo, ¿verdad? Yo soy muy, muy ignorante en esa parte, lo he leído muy superficialmente, realmente nunca me he metido a profundidad a ver qué fue el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué fue su vida? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Qué fue lo que él hizo para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para el avance de la iglesia? Sé que fue un gran misionero que fundó muchas misiones, muchas iglesias en las primeras etapas de la iglesia cristiana, pero como tal, sus pensamientos, sus reflexiones, su analogía, cómo él veía a Jesús y a la iglesia, es realmente algo que voy a conocer, y que la hermana Abigail nos va a ayudar ahí a guiarnos, ¿no? En esta aventura. No, y es muy interesante el libro de los Hechos porque fue creado con un propósito específico, que era el de como crear un registro ordenado de lo que fue los acontecimientos de los apóstoles y sobre todo porque fue hecho para Teófilo, un cristiano que ya había sido instruido sobre Jesucristo. Pero es como, tú estás siendo instruido, eres nuevo siendo instruido, y yo te doy como esos hechos cronológicamente para que tú los vayas conociendo como fueron pasando, pero ordenadamente, no para que tú te empapes más y aprendas más y como que te dé más seguridad de lo que tú estás hablando, porque, ok, tú eres cristiano, pero tienes que saber de dónde proviene todo lo que tú eres. Ya, ok. Nos vamos a enfocar más en la parte donde comienzan a hablar de Pablo, o Saulo, como se llamaba antes, y de ahí iremos partiendo, porque realmente lo que nos interesa más ahorita es conocer como que la parte de Pablo y en específico su inicio y su desarrollo en el cristianismo, en el Evangelio.
Entonces, pues vamos a empezar con la lectura de la palabra. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a leer Hechos. Vemos aquí que por primera vez a Saulo se le menciona en Hechos capítulo 7, versículo 54, más bien versículo 58, ¿no? Ahí es donde se menciona por primera vez a Saulo de Tarso, y el contexto del capítulo completo, que no lo vamos a leer, es cuando ya se estaba enjuiciando a Esteban, que fue el apóstol que sucedió a Judas Iscariote. Entonces ya estaban lapidándolo y estaba en sus últimos momentos Esteban, y donde vemos un pasaje muy hermoso, ¿no? Donde él en sus últimos momentos dice que, que ve a Dios en los cielos y le pide a Jesús que no tome en cuenta el pecado de lo que estaban haciendo, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en el capítulo 58, vamos a leerlo, donde dice, bueno, vamos a empezar desde el 57. Vamos a empezar, perdón, desde el 57, donde dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Pues aquí culmina el capítulo 7 y nos da hincapié al capítulo 8, el cual se titula Saulo persigue a la iglesia. Aquí nos dan un poco más de contexto de quién era Saulo y nos empiezan a dar cómo es el desarrollo del personaje, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a leer el capítulo, empezando por el 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Aquí vemos una sucesión de lo que fue el capítulo anterior. Nos presentan a Saulo y aquí nos ponen un poco más en contexto de quién es Saulo, pero ya iniciando un nuevo capítulo en el libro de los Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ok, pues más adelante nos dan un contexto un poquito más avanzado desarrollado de quién era Saulo, ¿verdad? Pero bueno, adelantándonos un poco, Saulo, pues sabemos que era una persona instruida en la doctrina del judaísmo y que era maestro en realidad de esto, ¿no? O sea, él como tal conocía en gran medida de lo que era la religión judaica. Y es que, claro, o sea, había sido instruido por Gamaliel, uno de los rabinos más importantes, fariseos, vamos a decir. Sí, fariseos. Entonces, imagínate, al ser instruidos por uno de los maestros más importantes, tenía claro la enseñanza que se le había dado. No era cualquiera, no era como que podía titubear en esa enseñanza. Entonces eso le daba como cierto sentimiento de confianza en lo que estaba creyendo. Entonces, cuando conoce a Esteban y Esteban le enseña otra cosa, porque Esteban ya hablaba sobre lo que Jesús le había enseñado. Entonces, Pablo escucha de Esteban y escucha las enseñanzas que Esteban, de las cuales él hablaba. Claro que es un poco chocante para él el hecho de que al venir de un maestro como Gamaliel, fariseo, ¿y quiénes eran los fariseos para ir entendiendo? Pues era una rama
de, del judaísmo más conservadora, que creían en la ley de Moisés. Imagínate. Y si nosotros nos vamos a reflexionar un poco en las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta que Jesús no vino a pasar por alto la ley, pero sí muchas de las cosas de la ley fueron mm, llevadas a un límite quizás un poco más profundo, sobre todo cuando dice esa parte que Jesús dice, se les ha enseñado a ustedes que amarán al que les ama y van a aborrecer al que le aborrece. Pero yo les digo, amarán al que no les ama y van a orar por el que les aborrece. Entonces, como que habían cosas que yo creo que Pablo, siendo tan bien instruido y él es teniendo un convencimiento de lo que se le había instruido, claro que le era chocante escuchar eso. Claro, yo imagino, no la escena, a ver, supongamos, ¿no? Vamos a ponernos en la piel de Pablo un momento en la situación, ¿no? De, sobre todo regresando a la muerte de Esteban, que, qué contraste, ¿no? Qué contraste de lo que él venía aprendiendo y en lo que se venía instruyendo en el judaísmo, todas estas tradiciones y religiosidad, ¿no? Que se enseña o que se enseñaba, de y estos cultos que eran muy, muy cuadrados, ¿no? Muy, Todo el pie de la letra. ajá, todo como un paso a paso a seguir, y que así tenía que ser y no te podías salir de eso. Entonces, yo no me imagino qué contraste tan grande de Saulo viendo la muerte de Esteban y viendo cómo él, en lo que él había aprendido de Jesús y de los apóstoles, lo habían llevado en sus últimos momentos, él, de no aborrecer a las personas que lo estaban matando. O sea, estas personas que lo estaban lapidando y que seguramente decían mil cosas de él, que lo acusaban, que lo señalaban con el dedo, y no descarto que hasta incluso conocidos de él estaban ahí. Y él, en vez de achicopalarse, de sentirse menos, de digo, dejando de lado la ira, ¿no? Y el enojo y todo este sentimiento, lejos de sentirse menos, sentirse como que Dios me abandonó o Jesús no me rescató, todo lo contrario, él estaba gozoso porque ya estaba viendo al Señor, ya estaba viendo el cielo, ya estaba viendo, estaba, yo creo que estaba en un estado mental de total y plena paz, en una situación en la que lo último en lo que un ser humano normal podría pensar es paz. Y pudo sentir el amor de Dios en ese momento, a plenitud, tal así que lo desbordó y sintió compartirlo con todas esas personas, como en un acto de quizás misericordia, de decir, sentía lástima por las demás personas, por esas personas que lo estaban lapidando porque no eran capaces de ver lo que él estaba viendo, no eran capaces de sentir ese amor. Y yo creo que sentía mucha compasión por todos ellos, porque, porque es así, o sea, es como querer hacer ver a un ciego, ¿no? Cuando uno Querer darte conoce, de lo que yo tengo, o sea, si yo ajá, llegué como a esa plenitud de entender, quiero que tú también entiendas. Y me va a salir un poquito porque no pude evitar irme cuando Pablo escribió para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que se le fue revelado desde el principio es con con Esteban. Esteban, exacto. Yo creo que Nunca, eso no, nunca fue, lo había reflexionado así, pero ahorita que hablamos de Esteban así, Saúl Pablo siendo Saulo, perdón, Pablo siendo Saulo lo entendía,
o sea, lo vivió en carne propia, vivió lo que esa persona estaba sintiendo. Yo creo, perdón que te interrumpo, yo creo que es como que, y me hace mucha curiosidad, ¿no? Porque Lucas es muy meticuloso, o sea, yo lo he leído y Lucas es y escribe todo lo que escribe, lo escribe con una razón de ser. Entonces aquí me hizo ruido que metiera a Saulo en la muerte de Esteban, como, bueno, o sea, sí, lo perseguía a la iglesia, pero ¿por qué él estaba ahí? ¿Por qué menciona que él estaba ahí? Si ahí no inició como tal su conversión. Pero yo creo que el impacto de Saulo, y retomando un poquito lo que estaba diciendo hace rato, al ver esa situación, fue de, oye, yo quiero de eso. Ahí es donde entra el hecho de que nosotros como cristianos podemos impactar a las personas con nuestros actos, con nuestros hechos, de cómo vamos sobrellevando las cosas que nos van pasando, que vamos viviendo. Pueden hablar más que 1000 palabras nuestros actos, nuestra forma en que nosotros este, reaccionamos a esas cosas. Entonces es sumamente importante cómo nosotros reaccionamos a las situaciones. Claro, y lejos de decir, ese tipo está loco, o oye, es tu vida, no ese tipo está desperdiciando su vida, está demente, está chiflado, ya se le botó la canica. Yo creo que por la mente de Saulo pasaba lo que decía hace un rato, ¿no? Y también tanto yo quiero de eso como cómo llegó este ser humano a este nivel de, de amor hacia el prójimo y a este nivel de en su plena muerte, él estaba extasiado del amor de Dios, él estaba en un estado mental tan pacífico. Yo quiero esa paz. Claro, y a ese nivel de convicción, porque no cualquiera llega a ese nivel de convicción de poder decir, ok, estoy muriendo, pero realmente no estoy muriendo, estoy viviendo lo que siempre he esperado vivir, porque realmente eso debería de ser como ese enfoque de nosotros los cristianos, morir para vivir lo que realmente he querido vivir. Wow. No, imagínate. O sea, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? En todo esto que vamos aquí a reflexionar, cómo Saulo llegó a eso, ¿no? Quizá como Esteban y como cualquier apóstol cristiano, persona que profese a Jesús, que cree en él, puede llegar a ser esa persona que pueda morir con una paz, y no solo morir, vivir con la paz del Señor de que Él tiene el control de todo. Pero que, o sea, sonará un poco contradictorio, porque la mayoría de las personas, aún los cristianos, lo que no quieren es morir. Pero la muerte es como ese punto donde te va a llevar a lo que realmente has querido. Sí, como esa liberación, ajá, como, eh, ay, este mundo me ha mantenido preso, pero el día en que yo muera, voy a encontrarme con mi Señor, con el que yo siempre he querido ver, el que siempre he querido estar cerca de Él. Entonces, que la muerte no sea un tema de muchas veces hasta amargura en el corazón de las personas, tristeza, porque te dicen, ay, estás enfermo de tal cosa, tiene tanto tiempo de vida, y en lugar de, ay, ok, me alegro porque es mi momento de liberación, o sea, es mi momento en que ya voy a partir de este mundo, de tanta lucha, de tanta aflicción, y ok, me siento gozoso porque estoy a punto de ver a Jesús, estar con el Padre, pero luego se nos convierte en todo lo contrario. Entramos en ansiedad, entramos en qué va a ser de mí, qué es lo que voy a vivir, a dónde voy, pero porque realmente no hemos llegado a la plena convicción de lo que nosotros hemos creído. Vamos a continuar con los siguientes versículos, ¿verdad? Aquí entramos a una nueva faceta, o sea, ya nos presentaron un poco de quién era Saulo, nos dijeron que era alguien que tal cual asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y entregándolos a la cárcel.
Claro, pero imagínate la capacidad de convicción que tenía Pablo, porque Pablo realmente lo Pablo era un hacía radical, con exactamente. era un radical, Sí, 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 total. totalmente. En lo que creía, Eso, eso era para él la la verdad, vaya. y ahí sería, si nosotros quisiéramos ir anotando, vamos a decir, el carácter de un cristiano que debe tener, empezaremos por eso. Tenemos que empezar a ser radicales. Si realmente tener convicción de lo que nosotros estamos creyendo, tener totalmente seguridad de lo que nosotros estamos creyendo. Esa es el primer característica que debemos de agarrar de Pablo, que realmente él creía lo que estaba haciendo y al creer lo que estaba haciendo lo hacía con todo su ser. Claro, es que eso es. O sea, así debemos de ser los cristianos realmente, no podemos dejar que nada perturbe nuestra fe. Y yo creo que ahí fue como que el primer acercamiento que tuvo al evangelio de Cristo, Pablo, ahí en la muerte de Esteban. Entonces, eso quizás hizo clic en su cabeza o resonó mucho en él y yo pienso que hasta incluso lo meditó por mucho tiempo, Sí, como claro, porque creo que Pablo, a pesar de que sabía mucho, de que tenía convicción, todavía tenía algo que le hacía falta, esa pequeña cosa que todavía sí, yo creo no lo que llenaba. como toda persona, ¿no? O sea, vaya, el ser humano se forja desde niño, se va inculcando de lo que son los valores, el sentido de la moral, todo lo que nos van enseñando desde niños, cómo nos vamos formando como seres humanos. Vaya, nuestro modelo del mundo, ¿no? Pero adicional a eso, los seres humanos, y esto está comprobado con estudios científicos, que los seres humanos tenemos desde nacimiento noción del bien y el mal. Creo que se desarrolla por ahí a partir de los 3 4 años más o menos. Hay un experimento con niños de esa edad donde les presentan figuras geométricas, ni tan siquiera son animales, seres, personas que puedan relacionar con un ser vivo. Figuras geométricas que hacen la dinámica de que el triángulo ayuda al círculo y cuando esto sucede, los niños aplauden y se ríen. Pero cuando viene el cuadrado y empuja el círculo por un acantilado y le hace lo que se puede decir o relacionar con daño, los niños se ponen serios y se ponen tristes. Entonces, esa es la prueba científica que tenemos de que los seres humanos nacemos con el sentido del bien y el mal. Digo, no todos, porque el estudio científico también revela de que es un gran porcentaje, la mayoría, no todos. Algunos necesitamos algo más para poder desarrollar ese sentido, ¿no? Del bien y el mal. Digo, y para eso está también la Biblia, las enseñanzas y todo lo que nosotros vamos aprendiendo, nuestros papás, etcétera. Pero si de entrada ya nacemos con el sentido del bien y el mal, y a lo que voy. Pablo, estoy seguro de que haciendo todos estos actos de vandalismo, por así decirlo, ¿no? De encerrar a la gente y sobre todo encerrar gente que no le hacía daño a nadie. O sea, Sí, tenía esa cosquillita de, ay, creo que esto no está completamente bien. algo O no me sea, cuadra algo no aquí. me cuadra. Ajá. Algo no me cuadra. Yo creo que ese sentimiento lo abordaba y pues yo creo que ahí el Espíritu Santo estaba empezando a A trabajar orar, también sí. con él. Sí, porque el Espíritu Santo es ese vínculo con la salvación. Entonces, Él empieza a obrar en los corazones antes de que la salvación llegue, porque empieza a convencernos. Ahí es donde empieza ese espinita, ese, hay algo que no me cuadra. O sea, siento algo aquí y que no me convence, que siento que no está bien todo esto que estoy haciendo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo llega y convence de todo pecado. A lo mejor cuando antes de nosotros diciésemos, ah, no, aquí estoy perfecto, me siento bien con esto que estoy haciendo, pero cuando el Espíritu empieza a obrar, empezamos a sentir algo no está bien. O sea, no me siento bien haciendo esto. Hay algo que no me cuadra, como tú decías. Entonces ya está empezando a hacer obras en él de salvación, Sí, de cambio, de ¿no? cambio, de transformación. Y sigue hablando hasta el capítulo 9 sobre Saulo. Capítulo 9 de los Hechos.
Ok, se titula Conversión de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ok, vamos a desmenuzar un poco esto, ¿verdad? Porque aquí suceden muchísimas cosas. Está muy completo todo. Esta escena es, la verdad, una caja de muchas cosas, ¿no? Partiendo del versículo 1 donde dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo aún respirando amenazas. O sea, ya ahí nos dan como que una denotación de que Saulo ya no estaba, ¿cómo se dice? Enfocado, enfrascado o con la mentalidad de solamente amedrentar y terminar con los discípulos de Jesús, ¿no? Sino que ya solamente eran como suspiros, como sus últimos, sus últimas, ¿cómo se dice? Eh, los restos, ¿no? De esa forma de ver y de accionar. Dice, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase hombres o mujeres de este camino. Cuando dice de este camino, se refiere al camino del Señor, ¿verdad? Porque está con mayúscula y pues con el contexto que tenemos, pues sabemos, ¿no? Que se refiere a la doctrina o al evangelio de Jesús. Los trajese presos a Jerusalén. Bueno, y dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Wow. O sea, Pablo tuvo un momento sobrenatural y un encuentro genuino con el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús se le reveló realmente a Pablo y le habló como tal. O sea, o sea, Saulo no iba solo, iba con testigos, por lo que se entiende aquí en el capítulo. Entonces vamos a analizar un poco lo que le dice la conversación, ¿no? Que tienen Saulo y Jesús aquí, donde Saulo cae a tierra y oye a Jesús diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que es la confirmación, ¿no? De lo que estábamos hablando hace rato. Yo creo que aquí a Saulo ya un Saulo un poco mermado en lo que él hacía, lo que profesaba, lo que creía, ya un poco mermada esa convicción que él tenía y con esa duda, Jesús viene y le confirma que realmente eso que estaba haciendo no era lo correcto, ¿no? Claro, y es que aquí la importancia de el hecho de ser Jesús presentado a una persona, porque nosotros no podemos hablar de alguien del cual nunca hemos escuchado, y ni creer en algo de lo cual nunca lo hemos escuchado. Entonces, creo que aquí denota la importancia de haber sido presentado Jesús a Pablo, porque es verdad que Pablo tenía doctrina, que Pablo había sido enseñado en la ley de Moisés, que al fin y al cabo es la ley de Dios Y de la que Jesús habla y de la también. que Jesús habla, y Jesús cumplió cada una de esas cosas. Es correcto.
pero no conocía a Jesús como tal, a Jesús. Entonces, si nos metemos en un pensamiento más humano, Jesús pudo haber acabado con la vida de Pablo para librar a los cristianos, sí, pero hubiese sido muy injusto para Saulo porque no le conocía. O sea, él realmente no creía que estaba persiguiendo a Jesús porque ni sabía quién era Jesús. Entonces, es a veces nosotros como cristianos queremos que una persona cambie con el hecho de escuchar el cristianismo, pero esa persona ni tan siquiera conoce quién es Cristo, porque una cosa es el cristianismo y otra cosa es quién es el fundador del cristianismo. Sí, esto es muy importante y realmente es muy curioso. Hace rato hablamos de eso, ¿no? De, y te hacía yo la pregunta, como cristianos, digo, cristianos nacidos en el Evangelio, y sucede más, yo creo, con este segmento de cristianos que son nacidos en el Evangelio, que con cristianos que son conversos, ya de adultos, o ya de personas grandes, que desde niños a los cristianos que nacemos en cuna evangélica, nos inculcan doctrina, costumbres, religión. Nos inculcan que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que ir a la iglesia, tenemos que aplaudir, tenemos que cantar. Pero ¿en qué momento nos enseñan para qué hacemos todo esto? ¿En qué momento nos enseñan quién es la persona que vaya, que es la base de todo esto que hacemos, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Al menos yo, muy personalmente, creo que no tengo un recuerdo vívido sobre un familiar mío, llámese mamá, papá, quien sea, ¿no? Presentándome a Jesús como tal. Yo creo que los primeros acercamientos que tuve con Jesús genuinos fueron de mí cuando 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 empecé a tomar a Jesús cuando empecé a leer la Biblia y a desmenuzarlo un poco y a entender que Jesús fue un ser humano, más bien vino y se hizo hombre a la tierra, y él pasó por todo lo que nosotros pasamos, ¿no? Entonces, ahí me cayó el 20 de niño y dije, de adolescente, y dije, él me entiende. Claro. El problema de las iglesias, yo siempre digo que son muy, bueno, me gusta decir las cosas como son. El problema de las iglesias es que viven una total revolución dentro de ellas. ¿En qué sentido? O no, no una total revolución, es mal el concepto, un huracán, lo puedo llamar así. ¿Por qué? Porque yo de niña recuerdo que la prédica hablaba sobre la fe, la prédica hablaba sobre la sanidad, y todavía lo sigo escuchando. La prédica habla sobre la transformación, sobre el buen cristiano, sobre lo que debes de hacer para ser buen cristiano, como tú decías, que es ayunar, orar, leer la Biblia, y ok, pero a ver, necesitamos más prédicas que nos presenten a Jesús. Se supone que nosotros somos cristianos y nuestro centro es Cristo. Y se nos habla más de otras cosas, pero no nos están presentando a Cristo como tal. Porque nos dicen, ¿quieres fe? Pídesela a Jesús. Ok, pero a ver, ¿quién es Jesús? ¿Quieres gozo? El Señor Jesús te da gozo, pero ¿quién es el Señor Jesús? Entonces, yo en la enseñanza del domingo con los jóvenes, intento presentarles a Jesús. O sea, el quién es Jesús. Jesús es un hombre con carácter, con emociones, con sentimientos. Entonces, necesitamos empezar a ver a Jesús como tal, como es, darle más lugar en la iglesia, porque le damos lugar a muchas cosas
queremos ver milagros, queremos ver muchísimas cosas, pero Jesús, o sea, detengámonos un poquito de tanta cosa dentro de las iglesias, de quién es el mejor líder, preparando al mejor líder, de quién es el que canta mejor, de quién es el que, a ver, detengámonos un poco y empecemos a hablar más de Jesús. Hablamos mucha doctrina, pero no hablamos de quién proviene esa doctrina, del que hizo esa Y de lo que doctrina. significa, sobre Claro. todo, lo que significa todo eso que hacemos. O sea, es lo que platicamos siempre, ¿no? De cuando decimos que, vaya, o sea, Jesús, me gusta mucho esta frase que siempre dices cuando me comentas Jesús, a veces vemos a Jesús como el genio que Ujú. viene a De la cumplir nuestros lámpara que deseos, ¿no? cumple nuestros De la deseos. lámpara, exacto. Y, y volviendo a lo de la doctrina y la religiosidad y todo esto vaya, suena duro, como dices tú, pero es una realidad que vivimos en la iglesia. Y es una realidad que es y perdonen, realmente si es un poco ofensivo, pero es la realidad, es un cáncer en la iglesia que hay que extirparlo. Si analizan bien Mateo, primero o segundo capítulo, cuando eh, los fariseos y se acercan a Juan, que es lo que te platicaba hace rato, ¿no? Se acercan a él eh, pidiendo que les enseñe la doctrina del bautismo en agua. Yo, la verdad, hice un análisis de eso y me quedé maravillado de lo que estas personas buscaban cuando se acercaron a Juan. O sea, estaban buscando más doctrina. Estas personas no estaban contentas con lo que ya tenían de Moisés. Ahí lo tenían todo. Realmente la antropología nos dice que los seres humanos buscamos desde el inicio de los tiempos, y ahí están las pinturas rupestres, todo lo que es arte, o todo lo que deja una huella del ser humano por este mundo, es un medio que buscamos para transmitir cosas. Entonces, la la las, ¿cómo se llaman? Los rituales, vamos a llamarlos así, que Moisés deja, son una búsqueda de transmitir eh, simbolismos, ¿no? Por ejemplo, el sacrificio de las ovejas, de los palomos, todo eso es un simbolismo. Tanto una profecía que se cumplió de cómo Jesús iba a morir por nosotros, como el cómo nosotros debemos de morir a los pecados que cometemos y ya no volverlos a seguir cometiendo. O sea, ese es un genuino arrepentimiento. Eso es lo que realmente se busca transmitir mediante todo esto. O sea, Claro, y perdón que te interrumpa, pero aquí esto es importante. ¿Cuándo? Porque no es solo el hecho de que, ok, me arrepiento del pecado, ya no lo cometo más, pero llega un punto en que tenemos que tener claro el hecho de que qué es eso que nos impulsa a no cometerlo más, porque sí conocemos qué es lo que nos impulsa a cometer lo que ¿qué es? Nuestros deseos. sí, las El concupiscencias, como ajá, dice. el que: "Ay, esto me hace sentir bien, me hace sentir bonito, lo quiero hacer porque me agrada". Pero, ¿qué es eso que nos impulsa a no hacerlo? ¿Qué es? El enamoramiento que tenemos hacia Jesús. Entonces, es imposible que nosotros dejemos de pecar si nosotros no estamos realmente enamorados y convencidos de Jesús. Entonces, eso es muy importante. No es solo es que, y en las prédicas se habla el hecho de que arrepiéntete y ya no peques más. Y arrepiente, y a mí me pasaba adolescente mucho. Yo salía de esa prédica convencida de esa prédica que yo ya no iba a cometer el pecado más. Pero realmente, como un ritual de no cometer ese pecado, no podía. O sea, yo he vencido cosas fuertes en mi vida en el momento en que yo empecé a enamorarme de Jesús, de ver a Jesús como esa gran persona que es, de decir, ay, Él es perfecto, yo quiero ser perfecta. Realmente suena duro, pero a mí
odio esa palabra que dice, ay, es que perfecto no hay nadie en este mundo. Solo Jesús es perfecto. A ver, el Señor Jesús es perfecto y Pablo nos habla mucho de eso y lo vamos a ir viendo más adelante cuando dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, llegando a la perfección. Dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y si yo sigo con esa idea de que, ay, no, no, es que perfecto solo Jesús, entonces yo nunca voy a llegar a la estatura de Jesús. Por eso siempre me voy a mantener ahí, chiquito, sin poder vencer los pecados, sin poder vencer las cosas que me hacen daño como cristiano, porque realmente no estoy enfocada, enamorada de Jesús, no quiero ser como Jesús. Fíjate, ¿no? La importancia de conocer genuinamente a Jesús y todo lo que simboliza este pasaje que estamos leyendo, ¿no? Conocer a Jesús. Me acabas de desbloquear un recuerdo de niño, de adolescente, las campañas. Las campañas. Y yo creo que ya sé por sí, ya sabes por dónde voy, ¿no? Llegan las campañas o llegaban porque últimamente ya no son muy sonadas. Ya no son muy sonadas. No sé por qué. Son muy bonitas, sí. No eran, mira, las campañas, tengo un amor, no un amor-odio, ¿verdad? Pero tengo como que un sentimiento que todavía no me termina de convencer en qué aspecto. Las campañas son hermosas, son como una fiesta, son como fiestas de los cristianos. O sea, tú vas, sabes que van a haber cristianos, incluso llevas a tu familia, personas que no conocen de Jesús, y las llevas porque sabes que ahí va a pasar algo. Siempre pasa algo en las campañas, ¿no? Siempre sucede algo, siempre hay algo sobrenatural. Y miren, yo no estoy peleado con lo sobrenatural, aunque sea una persona muy racional, yo no estoy peleado con eso porque genuinamente yo en su momento lo he sentido. O sea, cuando es el momento de sentir algo sobrenatural en mi vida, algo más allá, algo que trasciende este mundo, puedo sentirlo genuinamente. Pero me molesta un poco el hecho de que muchas veces en la iglesia se enfocan totalmente en esta parte y dejan un poco de lado la filosofía de vida que nos trae la palabra de Dios. O sea, uno, como decía hace rato la hermana Abigail, uno llega a una campaña, ¿no? Con toda la expectativa, con toda la emoción de que va a pasar algo, que vas a ser transformado, Dios va a hablar a tu vida. Van a pasar muchas cosas y pasan, suceden. Pero ¿qué pasa al día siguiente? Y no porque Dios no haya hablado a tu vida, y no porque no hayas sentido a Dios, y no porque el predicador no haya tenido la unción, no haya tenido una palabra buena, no haya tenido de convicción, o porque, no sé, ya pueden ser muchas razones, ¿no? La alabanza no haya estado bonita, el hermano cantaba feo. No por eso, sino porque en todo eso, ¿dónde queda Jesús? ¿Dónde queda Jesús? Te dicen, haces hasta la oración del arrepentimiento y la conversión, donde comienza con Señor Jesús. Pero a mí me pasa algo que la primera vez que yo hice esa oración, yo dije, Señor Jesús, pero ¿con qué Señor Jesús estaba yo hablando? ¿Con quién? Oye, pero ¿quién es el Señor Jesús que ya le estoy entregando mi vida? Sí, sí. Por eso te digo, la importancia del ser presentado. Aquí Jesús, cuando se le presentó a Saulo, nos denota la importancia de presentar a Jesús. Y aquí, de todo lo que tú dices, hay cosas muy importantes sobre las campañas. Las campañas son evangelísticas. Hablar del evangelio. Y al hablar del evangelio, no tenemos que hablar más que de Jesús. Pero terminan hablando de sanidad, de milagros, de cosas, pero no podemos adelantar, o sea, estamos evangelizando mal, porque nos estamos adelantando a las cosas. Jesús hace todo eso, sí lo hace, pero primero tengo que entender quién es Jesús, pero realmente entender quién es Jesús, porque muchas veces escuchamos, te voy a venir a presentar a Jesús. ¿Quién es Jesús? Ay, bueno, Jesús es el Hijo de Dios
y tiene el poder para sanarte, y tiene el poder para transformar a tu familia, y tiene el poder para hacer milagros, y tiene el poder para muchísimas cosas. Y ya nos saltamos el paso. Ese fue toda la explicación de Jesús. Cuando Jesús es de verdad, o sea, no nos podemos saltar ese paso. Tenemos que estudiar profundamente quién es Jesús, su carácter, su manera de ver el mundo, su manera de cómo enfrentó él situaciones en el mundo. Cuando realmente nos enfocamos en estudiar a Jesús y ya lo conocemos realmente quién es, ahí ya podemos hablar de lo demás. Pero primero tenemos que conocerla a él. Por eso se nos dice en la palabra, busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Primero conoce el reino. Entonces, eso es lo que pasa en la campaña. Y lo que pasa muchas veces los domingos en el culto. Y lo que pasa en los retiros. Y lo que pasa, bueno, porque realmente estamos nada más viviendo emociones. ¿Por qué crees que Jesús cuando hacía milagros decía, no, ve y no lo digas? ¿Por qué? Es que Jesús nos conoce, los humanos somos muy emocionales. O sea, realmente es que, claro, pues, o sea, es parte de nuestra pues de nuestra vida. Las emociones las vivimos día a día. Naturaleza, de nuestra naturaleza. Ajá. Entonces, claro, como no voy a emocionarme cuando veo que mi mamá que está enferma, por ejemplo, pues sana, lógico. Pero imagínate que cuando nosotros conocemos a Jesús realmente y lo estudiamos y conocemos su carácter y conocemos todo eso, llegamos a tener el dominio propio de nuestras emociones. Claro, vamos a ver un milagro y yo ya no lo voy a ver como lo veía cuando yo no conocía a Jesús. Porque cuando yo no conocía realmente a Jesús, mis emociones me gobernaban. Pero ya conociendo a Jesús, tengo el dominio propio de gobernar mis emociones. Entonces, ok, voy a ver el milagro como que sí, Jesús, él tiene el poder, ok, pero ya no me voy a emocionar porque cuando empieza y te dejas emocionarte así, solo vives emociones. Cuando tienes milagro, eres el cristiano más fuerte, pero cuando estás pasando por dificultades, se te va todo lo que tienes. Es algo efímero, ¿no? Y es curioso porque ahorita que tocas el tema de los milagros, es curioso y es triste ver cómo una persona que vive a flor de piel un milagro, pues como comentas, no es algo efímero, es un instante fugaz en el que vive un cristianismo, pero de pura doctrina, y de repente pues, se da cuenta de que eso no es para él. O sea, eso no, pues no, simplemente no puede con eso, no puede con ese estilo de vida y se echa para atrás porque, pues, quizá no le presentaron a Jesús. O sea, la persona tuvo el milagro. Y aquí hay muchas cosas, porque la Biblia también habla de personas que van a ser puentes para que otros crean, ¿no? Quizás un milagro se puede suceder para que una persona que es ajena a la que está recibiendo el milagro sea convencida o se convierta. Y esto yo creo que sucede muy a menudo. Creo que incluso lo he escuchado en prédicas de otros predicadores. Y también podemos hacer la analogía de la parábola de la siembra, ¿no? De cuando se siembra la semilla en tierra fértil, en piedras, al lado del camino. Yo creo que la tierra fértil es de lo que estamos hablando. Cuando le llevamos la palabra a una persona y se la presentamos bien, como debe ser. Una tierra fértil ya, antes de ser fértil, ya tuvo que haber sido arada. Es correcto. Tuvo que haber sido trabajada, no nada más. Ahí llego y ya pongo la semilla. Yo primero la trabajo. Y los milagros se permiten para que la fe crezca.
porque dice que la fe es por el oír la palabra, pero también los milagros, al mirar esos milagros, uno va creciendo en fe. No determina solo ese hecho de los milagros la fe, pero sí ayuda. Entonces, pero cuando yo realmente soy una tierra fértil, ya me araron, me trabajaron. O sea, a eso me refiero, a que no podemos nada más tirar la semilla así. Sí, y en resumen, en todo esto, no esperemos a que Jesús se nos presente en una revelación, no porque no se pueda, sino porque no hace falta. Jesús está en la Biblia, Jesús está Sí, en nosotros, claro. Jesús está en todos lados, realmente. Ah, adelante. Me da mucha risa algo porque yo soy fiel creyente de que en la Biblia lo tenemos todo, o sea, realmente lo tenemos todo. Y es que he escuchado cristianos de años, no te estoy hablando cristianos de que se convirtieron ayer y mañana están diciendo esto. Cristianos años diciendo, estoy esperando que el Señor se me revele. Voy a la oración para que el Señor me hable. Voy a ver, ¿cómo? Llevas 15 años de tu vida siendo cristiano y tú realmente no conoces toda la revelación de Cristo. O sea, ¿qué más vas a ir a que te revelen si tú ya tienes la palabra? ¿Cuánto has estudiado la palabra? No digo que el Señor no te hable, claro, el Señor Jesús habla, porque el Señor Jesús nos prepara para cosas que van a venir a nuestras vidas, no sé. Pero que ese sea mi mover y solo mi sentir de que yo nada más esté pensando, estoy esperando que el Señor me dé una visión, estoy esperando que el Señor me dé una visión para encaminarme y no sé qué. Estoy esperando, pero a ver, ahí tienes la Biblia. Lo único que estás haciendo es deteniéndote a lo que el Señor quiere que hagas en tu vida. O sea, es que todo lo que nosotros pasamos, yo siempre lo he dicho, todo el consejo que nosotros necesitamos está en la palabra. Si yo tengo una revelación de algo que voy a ver, ok, bendito Dios, el Señor le ha placido en su misericordia, pero no puedo vivir mi vida esperando eso, porque me detengo. Yo creo que debemos de empezar a segmentar, ¿no? A estas personas que viven el cristianismo de esta forma como cristianos emocionales. Sí, ¿Qué emocional. son eso? Son cristianos que viven de la emoción del momento, de sucesos, ¿no? Que pasan, una revelación, el Señor les habla a través de un hermano. No digo que esto no suceda, esto es muy real y es verídico, está en la Biblia, pero Pero no podemos vivir esperando eso. exacto, o sea, no podemos aferrarnos a que si Dios no me habla, no voy a mover un pie. O es que el Señor me lo tiene que revelar en sueño, o el Señor me lo tiene que revelar a través de una hermana me lo tiene que confirmar. Créanme, cuántas veces he confirmado cosas con la palabra solamente, no hace falta nada más. Aquí está todo. Yo creo que si el mundo, una hipótesis, no, si el mundo se acabara hoy, cayera un meteorito, sucediera una catástrofe, cualquier cosa que pudiera pasar, que destruyera la civilización tal cual la conocemos, si quedara una Biblia, yo creo que solo con eso y una buena interpretación o un buen estudio de lo que hay ahí, no se perdería todo el trabajo que Jesús y que los profetas, los apóstoles han venido haciendo desde hace años. Porque seguimos utilizando aún a día de hoy la Biblia como base y referencia para las enseñanzas, para todo lo que hacemos como cristianos en nuestro día a día. Ahí está todo. No necesitamos que sobrevivan los apóstoles, los profetas, los hermanos, los pastores. No, realmente la Biblia es lo único que necesitamos. Es que no puede haber profeta, no puede haber pastor, no puede haber hermano si no hay Biblia. Es correcto. Entonces, ahí, y Mateo, voy a saltarme un poquito. Bueno, no voy a saltar, voy a dar este capítulo porque el religioso o el que cree en todo, el que vive en esa vida así, Emoción. sí, nos va a decir, ay, que usted. Entonces, me voy a Mateo. Están saliéndose de la sana doctrina. Sí, no, quién sabe cuánto. Pero en Mateo capítulo 12,
Que el Señor versículo los bendiga, por cierto. 39 dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta. Imagínense. Es que cuando nosotros, miren, escuché una frase en una película que dice, si tú no quieres escuchar la verdad, por más que se te diga la verdad, no vas a llegar al entendimiento de la verdad. Y es que yo lo he visto con mis ojos, con estos ojos que tengo. Y no es afán de juzgar, pero quiero que realmente se empiece a caminar, se empiece a avanzar, se empiece a ser diferente. Pero yo he visto hermanos que se le ha hablado muchísimas veces, muchísimas, infinidades de veces. El hecho de que eso que estás haciendo está mal. Y han venido hermanos, le ha dado palabra, el Señor en su misericordia, porque el Señor nos habla y se nos revela en su misericordia y a su debido tiempo, porque también nosotros queremos que me quiero arrodillarme hoy a orar y que ya el Señor ya mañana me lo esté revelando lo que yo quiero, no. El Señor en su misericordia, en su tiempo, nos va a revelar las cosas si a Él así le place. Pero si Él no quiere, ok, nosotros nos vamos a quedar siendo que ahí nada más por el hecho de que no tengo la revelación que quiero. Eso siento que suena más a capricho mío, al no querer avanzar. Y he visto muchos casos así que se les ha hablado, y no se les ha hablado una, sino 10 veces, aparte de la Biblia, que ya nos dice qué hacer, qué no hacer, y siguen siendo lo mismo, y siguen demandando señales. Totalmente. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no es la revelación, que no es la palabra de un profeta, lo que realmente hace el cambio en nosotros como persona, sino la palabra de Dios que toma vida en nosotros. ¿Y cuando toma vida en nosotros la palabra de Dios? Cuando nosotros realmente queremos que esa palabra tome vida. Y es que este tema, bueno, no creo que lo vamos a terminar ya con esto porque es muy profundo, pero Sí, es sí. importantísimo porque tanto para la persona que tiene este don, porque este don es real, pero tiene una importancia tan enorme el hecho de que esa persona tiene que mantener el don puro, o sea, puramente el don de Dios. O sea, tiene que trabajar muchísimo ese don y llegarlo a perfeccionar en el aspecto humano de su perfección de él, de que sea puro, de que no intervengan sus emociones en lo que va a decir. Entonces, tanto como la persona, o sea, es que la persona que tiene ese don tiene una súper responsabilidad, porque puede decir, es de Dios, y si solo fueron sus emociones, ahí tiene una responsabilidad grande con el Señor. Entonces, es algo preocupante igual, porque se han llevado casos hasta que se hablan cosas hasta fuera de lugar, fuera de la Biblia. Entonces, súper importante también para nosotros los cristianos que recibimos una palabra de cualquier de profeta o hermano que tenga este don, de llevarlo siempre con la Biblia, siempre. Porque imagínate tú que viniera un profeta ahorita a decirme a mí que yo me voy a casar con alguien cuando yo ya esté casada. O sea, eso sale totalmente fuera del lugar de la Biblia. Entonces, y lo peor de todo es que hay gente que ha caído en cosas así, cosas tremendas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Pero vamos a seguir mejor Okay. Sí, nos desviamos un porque poco, nos llevamos pero no, o sea, nos llevamos sí, muchísimo tiempo. no terminaríamos ese tema ahorita y vamos a seguir con lo que es Saulo, ¿no? Bueno, se presenta el Señor Jesús en el capítulo 5, versículo 5, y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermana Abigail, ilumínenos. El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, ¿qué entiende usted cuando dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo creo que
es lo que estábamos diciendo hace rato, de que Saulo ya veía, ¿no? Como que por ahí no es, esto que estoy haciendo no me convence, siento que hay una espinita ahí, y no era una espinita, era una espinota, un aguijón. Ujú. Claro, o sea, como diciéndole, Saulo, no me provoques. Porque, a ver, es que también los cristianos, por eso vuelvo y repito, tenemos que conocer el carácter del Señor, porque nosotros creemos que todo es risa, que todo es amor, pero la Biblia nos dice una otra cosa. La Biblia nos dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor, porque Él tiene el poder. Es que tenemos que también llegar a ese entendimiento, que Jesús tiene el poder. Entonces, como diciéndole a Saulo, conóceme, mira, no voy a ser injusto contigo, me presento a ti y conóceme, pero yo te voy a decir una cosa, yo tengo el poder. Yo si quiero puedo aquí terminar con tu vida para que no sigas matando a mis seguidores, pero te estoy dando una oportunidad. Está en ti si la quieres recibir. Entonces, como detente, ya no lo sigas haciendo pero Pablo, porque wow, a mí me admira lo entendido que fue Pablo. A la primera le Sí, cachó, dijo, ¿no? no, sí, tienes poder. Y le Y entró no, algo que a muchos cristianos de hoy día les falta. Le entró el temor. el temor Bueno, genuino a Dios. pero, No el miedo, el temor, por lo que sigue diciendo la Biblia, ¿no? pero Jesús no solo le dijo que, que tuviese cuidado, se lo demostró con, ¿cómo se lo demostró? Y el asunto es que también en nosotros pasa. Y creo que el Señor Jesús a muchos nosotros en este versículo nos los dice. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque nosotros estamos teniendo una vida horrible, una vida que no solo nos va a llevar a la muerte, a la desgracia, pero nosotros seguimos con esa terquedad de seguir haciendo lo mismo. O sea, por ahí no es. Es que lo estamos viviendo hasta en nuestra propia carne, no es por ahí. Y seguimos en la terquedad. Y el Señor Jesús muchas veces, de verdad, o sea, si Él se nos presentara y se nos revelara como a Saulo, nos diría eso. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, pero ahí sigue ya. Apártate del aguijón, como quizás el niño cuando le dices, no toques eso porque te quemas. Va y lo tocas, se quema, y lo alejas. O bueno, ya no utilicemos un niño, utilicemos un animalito que no tiene conciencia, sin afán de ofender a nadie. Pero es que al animalito le estás diciendo, Ajá. no hagas eso, Y lo hace. y lo hace. Lo apartas y lo vuelve a hacer. Ahí va otra vez. Ajá. Sí. Entonces, bueno, no lo digo yo, lo dice la analogía de la Biblia cuando dice que eres como el cerdo que vuelve a su propio, otra vez. Cosa. No, como el perro, ¿no? Vómito, no sé cómo, o sea, ya ni lo recuerdo y no lo quiero, pero sí, o sea, no sé por qué los humanos tendemos a hacer con esa terquedad, pero a mí me admira Pablo, o sea, eso de verdad que es una de las cosas por las cuales me gusta mucho leer sobre el apóstol Pablo, y desde el momento en que yo empecé a conocer a Pablo, porque wow, su capacidad de entendimiento, de decir, wow, no. Sí, claro. Y sigue diciendo, ¿no? El versículo 6, él, Saulo, temblando y temeroso, imagínense, o sea, el estado de shock que tuvo en ese momento, ese encuentro con Jesús. Ahorita dicen encuentro con Jesús y te llevan a una palapa y te meten a una alberca, ¿no? Pero imagínense el encuentro con Jesús que tuvo Saulo, que fue esto, ¿no? Y en la palapa, pues no termina ciego. Por eso, no, y por eso yo digo, el verdadero encuentro con Jesús, el verdadero, te tiene que haber cambiado. De verdad, te tiene que haber cambiado. Así es. Dijo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? O sea, ya la postura de Pablo aquí cambia, ya no es de persecución, ya ese arrebatamiento, esa ira, esa furia contra la iglesia se le desprende de su ser, se despoja de eso. Yo creo que ya en este punto hasta le estorbaba y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo ya, en ese momento, Pablo tuvo la convicción de la que estamos hablando. Y mira que yo me adelanté una cosa, todavía él no sabía que no veía. Sí, es cierto. Imagínate. Es correcto, todavía ni sabía que había quedado ciego y él ya estaba ya en total entrega a Jesús. El Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El Señor le dio una instrucción, ¿no? Aquí es importante y recalcar que cuando Dios nos habla, no debemos de dudar. Cuando Dios nos habla realmente y genuinamente, no debemos de dudar, porque aquí el Señor le da una instrucción muy clara a Pablo de qué es lo que debe hacer. Pero Pablo, me van a crucificar con esto que voy a decir. Pero creo que la oración de arrepentimiento está mal. O sea, no mal como a lo mejor te la dicen que la hagas, sino mal en el momento en que te la dicen que la hagas. Creo que la primera oración que nosotros tenemos que llegar hacia Jesús es, Jesús, revélate a mi vida. Antes de decir, Señor, te acepto como Señor, Salvador, revélate a mi vida. Porque es que nosotros no, y nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros decimos primero, Jesús, te acepto como mi Salvador. Pero ¿a quién le estás entregando toda tu vida? No, Señor Jesús, revélate a mí para que yo te conozca, para que yo con total placer, ya conociéndote, decidiéndote, una decisión genuina de mí, ya conociéndote, quiera yo estar contigo. Pero el problema es que nosotros a veces hasta obligamos a la persona que ore de arrepentimiento. Esa persona ni quiere y ya nosotros la estamos obligando. Yo recuerdo muchas campañas, como tú dices, donde nos agarraban a los jóvenes y pasen hacia adelante, los quiere. No, ven, porque te arrepientas. Sí, ¿Cuál arrepentimiento? No hay porque no conoce, no hay revelación. No, y uno iba forzado, iba hasta molesto muchas veces, Sí. con esa incomodidad. Eso es lo que se generaba, incomodidad hacia la persona. Y bueno, ok, entonces, si a lo mejor dirán, bueno, pero hermana, pero esta persona ni tan siquiera no va a orar para que Jesús la revele. Ok, entonces es trabajo de nosotros. Cuando nosotros le vamos a hablar a alguien, y yo lo hago mucho en mis oraciones hacia los jóvenes, yo siempre le digo, Señor, revélate. Espíritu Santo, dale convicción de arrepentimiento. Entonces, trabajo de nosotros como cristianos, primeramente orar por esa persona, del Señor, revélate a esa persona, muéstrate a esa persona, porque es como cuando nosotros nos vamos a casar. Nosotros nos casamos con alguien que conocemos y hay hay lugares, ¿verdad?, que se casan con personas que ni tan siquiera conocen, pero qué fuerte eso, conocer ya realmente a la persona cuando ya estás con un compromiso encima. Claro. Claro, y justamente complementando, ¿no?, lo que decía yo hace rato de que, vaya, nos presentan a Jesús, o sea, cuando Dios habla en nuestras vidas, debemos hacer caso. Y cuando sucede esto que decimos, ¿no?, de que por obligación, por compromiso, X o Y razón, vamos y aceptamos a Jesús, cuando empiezan a decirnos ya, como dicen, conociendo a tu pareja, a tu matrimonio, realmente qué es, pues ya no queremos llevar la doctrina, ya no queremos cumplir los mandamientos, se nos dificulta porque obligado o por compromiso no funciona. Claro, es la etapa del enamoramiento, ¿no? Ese enamoramiento fugaz que, ay, cuando estabas Esa enamorado, emoción. esa emoción, estás enamorado. Por eso hasta en el matrimonio se tiene que trabajar el hecho del amor genuino, verdadero, y también así es la relación cristiano-Jesús. Y quizás por eso el Señor Jesús nos compara con una esposa, porque es una relación como de un matrimonio, que ok, al principio, ay, yo me enamoré de los milagros,
me enamoré de las cosas grandes que puede hacer Jesús, de todo lo que hizo Jesús, y bueno, un amor romántico de, ay, y él murió por mí en la cruz, porque hasta se llega a romantizar eso. Entonces, ay, y bueno, yo veo la pasión de Cristo y lloro y ese día estoy súper convertido, ¿no? Pero, no, o sea, tiene que ser como en el matrimonio, trabajar el amor genuino. Ok, me enamoraron los milagros, perfecto, pero también me va a enamorar el hecho de que cuando yo tenga que decirle no a un deseo que me hace sentir bien, que le hace sentir bien a mi carne, también eso me va a hacer sentir bien con Jesús. Entonces, eso es importante. De verdad, cuando yo decido decirle no a algo que me va a dar satisfacción a mi carne, pero por amor a Jesús. Porque, ay, no, porque yo no quiero ofender a quien amo, no, o sea, pero eso te lo provoca un amor genuino. Si no tienes el amor genuino, ay, no, primero mi Sí, carne. es un punto que todo cristiano debe alcanzar. Todo creyente que dices de ser cristiano realmente y llevar la cruz con Jesús, tiene que alcanzar ese punto. Sí, a mí me pasa mucho, a mí, o sea, he estado a punto de hacer cosas y digo, ay, no, mi relación con Jesús. Y yo he logrado tanto. O sea, no crean que soy la perfecta, pero he logrado mucho porque de años hacia atrás a lo que ahorita soy, yo he logrado mucho, Jesús. Entonces yo digo, no, mi relación con Jesús no la voy a terminar por un poquito de placer emocional o a mi carne, no, mejor no, porque es un camino arduo de todos los días. Es el camino, como leíamos hace rato, ¿no? Ujú. Y pues ya para terminar, vamos a leer los últimos 3 versículos que vamos a leer aquí. Vamos a llegar solamente hasta donde, antes de que entrara a Damasco Pablo, ¿verdad? Donde termina diciendo, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. O sea, no solamente Pablo oía esta voz, la escuchaban también ellos. Muchos pueden oír la voz de Dios, muchos pueden escuchar a Jesús genuinamente, pero no todos van a hacer caso de lo que Él dice, no todos pueden aceptarlo y cumplir sus mandatos. No solo Saulo escuchó la voz de Y Jesús. es que esto es una relación, perdón, una cuestión de querer. Dice la Biblia, el querer es como el hacer. Y una cuestión de decisión. O sea, todos los días tengo que decidir hacer lo que es correcto. O sea, sí, se me puede revelar, eso se me puede revelar, pero si yo no decido, tampoco el Señor Jesús me va a obligar. Porque por eso nos dio ¿cómo se llama esa capacidad de decidir? Discernimiento. No, Libre albedrío. el libre albedrío. Libre albedrío. Sí. Entonces, está en nosotros, realmente está en nosotros. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El shock tan grande que tuvo Saulo que lo llevó a estar 3 días sin comer ni beber. Wow. O sea, el impacto. Y es que, hermanos, o sea, todos los cristianos vamos a tener ese momento en el que vamos a conocer a Jesús. De repente, a mí me pasó que a mí me pasó, y lo recuerdo muy bien, estaba yo leyendo Mateo y estaba leyendo, no recuerdo muy bien el capítulo ni el pasaje, pero recuerdo muy bien cómo me sentía en ese momento. Sentía como eso, como una luz iluminándome, como Jesús hablándome y presentándose, diciéndome, este soy yo. Y no fue necesario que me dejara ciego, quizás sí, me cegó su amor,
me cegó su magnificencia, me cegó su perfección, me cegó todo lo que Jesús representó para mí en ese momento. Fui cegado por lo maravilloso que puede llegar a ser el Señor Jesús. Y yo hago esa analogía del encuentro de Pablo con Jesús y lo tropicalizo a cómo, porque, le repito, no necesariamente tiene que bajar Señor del cielo y presentarse. Lo podemos encontrar. Yo hasta he escuchado gente que lo encuentra en una acción, que lo ve en una acción, que lo ve en un suceso cotidiano. Jesús está en todos lados, solamente tenemos que observar, prestar atención. Yo soy de esas personas que veo a Jesús mucho en las acciones, veo a Jesús en las cosas que vivo en el día a día. Siento que lo voy conociendo cada vez más. Eh, yo no puedo, yo sería una mentirosa si dijese que ay, a mí se me reveló, me habló, me dijo. No, pero yo lo voy conociendo en esas acciones. Cuando leo la Biblia y veo su carácter, por ejemplo, el domingo que aprendimos sobre los frutos, que es su carácter en total de él, y me quedo maravillada porque digo, wow, wow, o sea, es una persona increíble porque es una persona. Entonces yo digo, wow, ¿cómo, cómo llega a ser, a tener todos esos frutos? O sea, si yo lo tuviese enfrente, sería una cosa impactante porque, pues bueno, todos conocemos los frutos, el amor, la paz, la bondad, la templanza, la benignidad. O sea, sí, ¿cómo sería tener una persona enfrente si yo pudiese tener enfrente a Jesús con todas esas características? O sea, sería una cosa impactante. Yo solo de imaginarme cómo sería tener a Jesús. Entonces ahí yo voy conociendo cada vez más a Jesús, me voy enamorando más de lo que Él es. Y creo que a veces igual a nosotros los cristianos nos tiene que pasar un poco lo de Pablo. Tenemos, y quizás no literalmente, pero tenemos que empezar a cerrar nuestros ojos. No esperemos que nos dejen ciegos, no cerrémoslo nosotros por un momento. A todo lo que nos rodea, porque a veces decimos, ay, yo quiero ser como tal profeta, yo quiero ser como tal ministro, yo quiero ser como la pastora, yo quiero ser como el pastor, yo quiero ser, bueno, decimos muchas cosas así. No, espérate, que tú o Jesús y deja de ver a los demás y deja de vivir una vida tan corriendo, porque vivimos una vida tan rápida, queremos lograr cosas eh, rápido, saltarnos Y muchos de los problemas procesos. de la sociedad de hoy día son precisamente por eso, porque queremos vivir corriendo, queremos tener todo a prisa. Como hoy día hay más accesibilidad a la información y a lo que sucede, ¿no? Afuera, vemos cosas que nos gustan, que nos llaman la atención y las queremos tener. Queremos ser así, de cierta forma. Y pues Sí, como cristianos, nuestra mirada tiene que estar en Jesús, fija. claro. Y saber, y esto es importante, saber que, ok, claro, el Señor puede usar mi vida como la usa con, pues, con cualquier de ministro de renombre que nosotros conozcamos. Pero a ver, tranquilo, no es de la noche a la mañana, no es, yo también no puedo con esta frase de que el ministerio en el proceso, o sea, de que voy a ser evangelista mientras voy siendo transformado. No, no, a ver, eso no sé en quién se los enseñó, no sé cómo lo ¿Y en llegaron a dónde ese está en la pensamiento, Biblia no, eso, no está en no? la Biblia, no está. Acuérdense, hablamos sobre la tierra fértil. Una tierra fértil ya fue trabajada antes de ser fértil. Entonces, yo no quiera saltarme
los pasos a seguir para poder ser un ministro, un buen ministro. Te estoy hablando de un buen ministro, de un ministro realmente que es usado por el Señor, no de los ministros estos que se hacen llamar ministros y bueno, son pura emoción. No, yo estoy hablando de ministros que realmente son usados por el Señor y son tierras fértiles, trabajadas, aradas, que ya se les removió, que les revolcó y le quitaron todo lo que le debieron haber quitado y quedó lo bueno nada más. Ahí. Entonces, nos pasa mucho y nos decepcionamos cuando decimos, ay, yo quiero, bueno, me dicen, no, tengo el llamado a evangelista. Uy, ya me dieron el llamado evangelista y yo creo que yo ya me veo en países, o sea, no, yo ya en mi mente me fui y vine a todos los continentes. Cálmate, o sea, busca, eh, crece, porque también no podemos dar algo que no tenemos. Y no, y esto como se los vuelvo a repetir, y lo digo mucho, no es cuestión de magia, no, esto no es como que, ay, ya me dijeron el llamado, mañana me hago la maleta y me voy al continente. No, trabaja en tu llamado, capacítate. El Señor capacita porque lo vamos a ir viendo con Pablo. Eh, Aparte de que Pablo ya era estudiado en la ley. Pablo complementó con lo que Jesús enseñaba. Pero Pablo no es como que, ay, era alguien que no conocía nada, ¿no? Y se aventó ya sin saber nada. Entonces vamos a ir conociendo eso sobre los ministerios, que es muy importante. Para que luego no nos decepcionemos, para que luego digamos, ay, no pude, ¿saben qué? Ya, sí es verdad que yo tengo el llamado de evangelista y es verdad también que yo ya me veía en África, en no sé dónde, pero pues la verdad esto está muy duro, esto no, pues no tengo el carácter, pues exactamente, no tienes el carácter de Cristo, porque no has trabajado en ese carácter. Claro, o sea, no hay mayor ejemplo, o sea, retomando, ¿no? Lo que decía hace rato, de que nuestra mirada debe de estar en Jesús. Y Jesús es el vivo ejemplo de todo lo que nos cuestionemos, podemos ir con Jesús, a Jesús, y ahí está la respuesta. Porque, o sea, en la Biblia, en Lucas, nos dice que cuando Jesús se perdió de niño, ¿no? Que estaba en el templo, dice, que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Se estaba aprendiendo Aprendiendo. y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Y dice que más adelante, estamos en Lucas 2, esto lo dice en el versículo 46, y más adelante en el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Cuando uno aprende, crece también en su aprendizaje, crecía en sabiduría. O sea, no puede un cristiano, un neófito recién converso, enseñar. No puede, es imposible. Esto es como, y aquí me voy a meter a otra cosa, ¿no? Esto es como en otras filosofías que vemos, yo siempre me voy a los griegos, a cómo los griegos, a través de la práctica de sus tesis, confirmaban. Entonces, así es un cristiano tiene que poner en práctica lo que aprende en la Biblia, lo que aprende de Jesús, para después poder predicar y enseñar eso. Sí, imagínate. No solo es que voy a leer la Biblia, me la voy a aprender y ya. No, lo voy a poner en práctica. Porque si no, eso no funciona. El caso es que yo también he escuchado a otras personas que dicen, no, yo ya tengo el llamado para tal ministerio. Sobre todo de que tenga que enseñar o liderar al grupo. Pero el Señor me va a ir revelando todo y me va a ir diciendo cómo hacer las cosas y no sé qué. Ok, sí, el Señor nos revela y nos ilumina y nos guía, porque la palabra dice que su espíritu nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero ok, pero ¿qué voy a hacer yo?
porque hay trabajo para mí. No nada más una noche me voy a poner y ahí el Señor me va a revelar toda la Biblia, me va a quedar aquí en la cabeza y todo, o sea, todo va a ser una noche. No, 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 eso no es así. Yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que ponerme a estudiar Jesús. Y como dices tú, y no solo eso, llevámoslo al extremo, a más allá, a ponerlo en práctica, porque yo no puedo enseñar algo que yo no estoy viviendo. Imagínate, con alguien a decirle, el Señor Jesús cambia y transforma las familias. Y lo voy a tocar porque es un tema que yo no puedo con eso. O sea, ¿y cómo yo voy a eso si mi familia está totalmente? No puedo presentar a alguien que yo no conozco, no lo conozco. Porque si digo que lo conozco, pero realmente no estoy viendo ese cambio, esa transformación, no lo conozco. Yo creo que hoy aprendimos mucho, porque también nosotros nos llevamos un aprendizaje de estas meditaciones y reflexiones de la palabra de Dios. Y yo creo que la enseñanza y con lo que me quedo es, dense la oportunidad de conocer a Jesús. Sí, claro. Dense la oportunidad de conocer a Jesús. Y cuando Él llegue a sus vidas, no lo nieguen, no lo rechacen, eh, y sobre todo, obedezcan. No, den cosas contra el aguijón, porque el Señor Jesús es constante y si ya habló a tu vida, ten por seguro que seguiré insistiendo. El Señor Jesús es incansable y no esperes a quedar ciego como Pablo, ¿verdad? No esperes a quedar cojo, a quedar sin una extremidad que se escucha, ¿no? De personas, de cristianos ya avanzados y que conocen más, que predican y que ya vieron el evangelio, que dicen, ay, hermano, yo era terco, yo era muy renuente y el Señor me hablaba y yo no quería hasta que me cayó una enfermedad o hasta que me quitó a un pariente, etcétera, ¿no? Hay muchísimos casos de este tipo de situaciones y de verdad no esperemos a que esto suceda. Tenemos que accionar porque para eso fuimos llamados. Hermana Abigail, última reflexión. Que la vida cristiana, cuando conocemos realmente a Jesús, es muy bonita. Entonces, no esperemos a que estemos en una cama con una enfermedad terminal o enfermedades que ya desgastaron nuestro cuerpo para conocer a Jesús, porque es que podemos entregarle tanto de nosotros. Y cuando vimos a Jesús tan intensamente, nuestro corazón se llena de tanto amor de Él. Y no digo que una persona en cama no pueda conocerle, llenarse de ese amor, pero es que qué bonito que podamos entregar nuestras fuerzas a Él, sentirnos que estamos viviendo realmente una vida activa con Jesús. Eso es muy, muy hermoso. Entonces, permitámosle que Él se nos muestre tal como es y sobre todo eso, que le pongamos la importancia a querer conocerlo cada vez más. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración y despedirnos, ¿verdad? De esta breve sesión. O ni tan breve. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por habernos permitido meditar en tu palabra, por habernos permitido eh, apreciar tu maravillosa voluntad y y sobre todo por abrir nuestra mente y nuestro entendimiento a las verdades que hay ocultas en tu palabra, a esos tesoros tan maravillosos que podemos encontrar, Señor. Agradecemos tu presencia con nosotros en esta hora y te rogamos que tu mensaje y tu palabra llegue
hasta los confines de la tierra y toque los corazones de todo aquel que lo necesite. Amén.